A veces creemos que insistir es amar, que perseguir es demostrar cuánto nos importa, que aferrarnos es la única forma de no perder a alguien que sentimos importante en nuestra vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué sucede realmente en la mente de la otra persona cuando haces todo eso? Porque la verdad, aunque duela, es que mientras más persigues, más empujas, mientras más insistes, más te alejas. Y lo más curioso es que el momento en que decides parar, en que eliges el silencio sobre la presión, algo empieza a cambiar de una manera profunda y casi invisible. Hace siglos, los estoicos ya comprendían esta paradoja silenciosa. Sabían que no puedes controlar lo que otro siente, ni obligar a alguien a valorarte. Pero también sabían que hay un poder inmenso en retirarse con dignidad, en dejar de insistir sin resentimiento, sin drama, sin ruido. Cuando dejas de insistir, no solo te liberas tú, también creas un espacio en la mente de la otra persona. Un vacío que antes estaba ocupado por tu constante presencia. Un silencio que empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Y es ahí, en ese silencio, donde algo comienza a moverse, donde la mente del otro empieza a cuestionar, a recordar, a sentir lo que antes no sentía porque tú no dejabas espacio para ello. Hoy vamos a explorar 10 poderosas lecciones del estoicismo que revelan exactamente qué sucede en su mente. Cuando tú decides soltar, no como una estrategia, sino como un acto de respeto hacia ti mismo, porque a veces dejar de insistir no es perder, es finalmente empezar a ganar. Lección 1. El silencio crea presencia. Cuando dejas de insistir, lo primero que sucede no es externo. Es interno y no en ti, sino en la otra persona, porque de repente, algo que siempre estaba ahí, desaparece. Tu mensaje constante, tu atención, tu energía, tu intento de mantener viva la conexión. Todo eso que parecía normal deja de existir. Y es entonces cuando el silencio comienza a ocupar su lugar. Y el silencio, aunque muchos lo subestiman, tiene un poder inmenso sobre la mente humana. Los estoicos entendían que no es el ruido lo que transforma, sino la pausa, el espacio, la ausencia. Porque es en ese vacío donde la mente empieza a trabajar por sí sola, sin distracciones, sin presión, sin alguien intentando dirigir sus emociones. Cuando tú estabas insistiendo, la otra persona no tenía que preguntarse nada. No tenía que esforzarse por entender lo que sentía, porque tú llenabas todos los espacios, eliminabas toda duda, resolvías toda incertidumbre. Pero ahora, algo cambia. Ahora ya no estás ahí para recordarle constantemente tu presencia, y es precisamente esa ausencia la que empieza a hacerse notar. Es como cuando un sonido constante desaparece de repente. Al principio no sabes qué es lo diferente, pero lo sientes, lo percibes, algo falta. Y esa sensación, poco a poco, se transforma en pensamiento. ¿Por qué ya no escribe? ¿Qué habrá cambiado? ¿Se habrá ido de verdad? Y sin darte cuenta, la mente de la otra persona comienza a girar alrededor de ti, justo cuando tú dejaste de hacerlo alrededor de ella. Aquí está la paradoja que los estoicos ya conocían. Cuanto más persigues, menos espacio dejas para ser deseado. Pero cuando te retiras con calma, sin resentimiento, sin juegos, creas el escenario perfecto para que el otro empiece a sentir tu falta. Pero hay algo importante que debes entender. Esto no se trata de manipular, no se trata de usar el silencio como una táctica para controlar. Se trata de recuperar tu centro, tu dignidad, tu paz. Porque el verdadero poder del silencio no está en lo que provoca en el otro, sino en lo que reconstruye dentro de ti. Cuando dejas de insistir, dejas de mendigar atención, y en ese momento, aunque no lo veas de inmediato, algo empieza a cambiar en ambos mundos. El suyo se llena de preguntas, el tuyo empieza a llenarse de paz. Lección 2. Lo que es fácil de obtener pierde valor. Hay una verdad silenciosa que gobierna la mente humana, una que rara vez se dice en voz alta, pero que todos, en algún nivel, hemos experimentado, y es esta: lo que siempre está disponible deja de sentirse especial. Cuando tú insistes constantemente, cuando siempre estás ahí sin importar cómo te traten, cuando respondes rápido, cuando das atención sin medida, cuando haces todo lo posible por mantener viva la conexión, sin darte cuenta te vuelves predecible.
Y lo predecible con el tiempo deja de generar emoción, no porque no tengas valor, sino porque ese valor ya no necesita ser descubierto. Los estoicos hablaban de la importancia de la moderación, del equilibrio, de no entregarse por completo a aquello que no está bajo tu control, porque cuando das demasiado sin reciprocidad, no solo te desgastas, también enseñas al otro a no esforzarse. Y aquí es donde ocurre algo profundo cuando dejas de insistir. De repente lo que antes era seguro, ya no lo es. Tu presencia que parecía garantizada, ahora se vuelve incierta. Y es en ese momento cuando la mente de la otra persona empieza a reaccionar de forma diferente. Porque ahora, en lugar de recibir sin esfuerzo, tiene que enfrentar la posibilidad de perder. Y el ser humano, por naturaleza, valora más aquello que siente que puede desaparecer. No es crueldad, no es egoísmo, es psicología humana. Cuando tú estabas siempre disponible, no había urgencia, no había curiosidad, no había necesidad de profundizar, pero cuando te retiras, cuando dejas de insistir, creas un contraste, una diferencia entre lo que era y lo que ahora es. Y ese contraste despierta algo que antes estaba dormido. Antes estaba, ahora no. Antes respondía, ahora guarda silencio. Antes insistía, ahora parece distante. Y en ese cambio la mente comienza a revalorarte. Pero aquí está la lección más importante, la que los estoicos realmente querían que entendieras. No debes retirarte para que te valoren. Debes retirarte porque tú entiendes tu propio valor. Porque cuando reconoces que no necesitas rogar por atención, cuando entiendes que tu energía es valiosa, dejas de regalarla sin medida. Y es entonces casi como una consecuencia natural que el otro comienza a verla de otra forma. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque dejaste de dar sin recibir. Y en ese momento, sin esfuerzo, sin palabras, sin presión, lo que antes era ignorado, comienza a ser notado. Lección 3. La ausencia despierta la curiosidad. Hay algo en la naturaleza humana que es imposible ignorar, algo que ha existido desde siempre y que los estoicos entendían con una claridad sorprendente. La mente se siente atraída por lo que no puede comprender completamente. Cuando todo es claro, cuando todo está explicado, cuando cada emoción es entregada sin filtro, la curiosidad desaparece, porque no hay nada que descubrir. Pero cuando dejas de insistir, cuando eliges el silencio en lugar de la explicación constante, cuando ya no intentas convencer ni demostrar, algo comienza a cambiar en la mente de la otra persona. Aparece la duda, y la duda, lejos de ser negativa, es el inicio de la curiosidad. Antes, cuando insistías, la otra persona sabía exactamente dónde estabas, qué sentías, qué querías. No había misterio, no había espacio para imaginar, no había necesidad de preguntarse nada. Pero ahora, todo eso se desvanece. Ahora ya no tiene acceso directo a tus pensamientos, a tus emociones, a tu atención, y ese vacío comienza a incomodar, pero también a atraer. ¿Por qué cambió? ¿Qué estará pensando? ¿Será que ya no le importo? Y sin darse cuenta, la mente empieza a buscar respuestas, empieza a reconstruir tu imagen, empieza a llenar los espacios que tú dejaste vacíos. Es como mirar una puerta que siempre estuvo abierta y de repente encontrarla cerrada. No puedes evitar preguntarte qué hay detrás. Los estoicos no buscaban generar misterio como un juego, pero entendían que la serenidad, la contención y el autocontrol crean una presencia más poderosa que cualquier intento desesperado de ser visto. Porque cuando no revelas todo, cuando no persigues validación, cuando no intentas forzar una reacción, te conviertes en alguien que no puede ser fácilmente leído. Y eso, en un mundo donde todos explican demasiado, se vuelve profundamente atractivo. Pero aquí está el punto clave. Esto no se trata de volverte distante o frío. No se trata de jugar a desaparecer para manipular emociones. Se trata de volver a ti, de dejar de sobreexplicarte, de permitir que tu vida, tu energía y tu silencio hablen por sí solos. Porque cuando haces eso, sin darte cuenta, despiertas algo en el otro que antes no existía. El deseo de entenderte. Y ese deseo es mucho más poderoso que cualquier insistencia. Lección 4. Lo que no controlas, deja de controlarte. Hay una de las enseñanzas más profundas del estoicismo que muchas veces ignoramos. Cuando se trata de relaciones,
Y es esta: aquello que intentas controlar con desesperación termina controlándote a ti. Cuando insistes, cuando persigues, cuando tratas de forzar una respuesta o una emoción en otra persona, en realidad no estás ganando poder, lo estás perdiendo. Porque en ese momento, tu paz depende de algo que no está en tus manos. Depende de si responde o no, de si muestra interés o no, de si siente lo mismo o no. Y sin darte cuenta, tu estado emocional empieza a fluctuar según las acciones de alguien más. Los estoicos, como Marco Aurelio, repetían una idea una y otra vez: enfócate solo en lo que puedes controlar y acepta con serenidad todo lo demás. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque cuando a alguien nos importa, queremos influir, queremos cambiar, queremos asegurarnos de que las cosas salgan como deseamos, incluso si eso significa perder nuestra tranquilidad en el proceso. Y es ahí donde comienza el sufrimiento. Pero cuando dejas de insistir, cuando eliges soltar en lugar de presionar, ocurre algo poderoso. Recuperas el control de ti mismo. Ya no estás esperando constantemente una señal. Ya no estás atrapado en la incertidumbre del otro. Ya no estás reaccionando a cada pequeño cambio externo. Y esa estabilidad se siente. Se siente en tu forma de hablar. Se siente en tu silencio. Se siente incluso en tu ausencia. Y curiosamente, esa calma que ahora nace dentro de ti empieza a tener un efecto en la otra persona, porque ya no estás actuando desde la necesidad, sino desde la elección. Y cuando alguien percibe que no puede controlar tus emociones, que no dependes de su validación, que no estás persiguiendo su atención, algo cambia en su percepción. Empieza a verte diferente, no como alguien que necesita, sino como alguien que elige, y esa diferencia es enorme. Pero la verdadera lección estoica no está en cómo reaccionará el otro. Está en lo que tú recuperas al soltar. Recuperas tu paz. Recuperas tu dignidad. Recuperas tu centro, porque al final no se trata de controlar a nadie. Se trata de no perderte a ti mismo intentando hacerlo. Lección 5. El vacío hace hablar a la memoria. Cuando dejas de insistir, no solo creas silencio en el presente, también despiertas el pasado en la mente de la otra persona. Porque la mente humana tiene una tendencia muy curiosa. Solo valora plenamente algo cuando empieza a sentir su ausencia. Mientras estabas presente todo el tiempo, mientras insistías, mientras llenabas cada espacio con tu atención, tus mensajes, tus intenciones, no había necesidad de recordar. Pero ahora, el escenario ha cambiado, y en ese nuevo silencio, la memoria comienza a trabajar por sí sola. Empiezan a aparecer momentos que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas conversaciones, gestos simples, tu forma de preocuparte, tu constancia, tu presencia silenciosa. Y lo que antes era normal, ahora empieza a parecer valioso. Los estoicos entendían algo profundo sobre la percepción humana. No vemos las cosas como son, sino como las sentimos en contraste con su ausencia. Y la ausencia tiene un poder extraño. Transforma lo cotidiano en significativo. Cuando ya no estás insistiendo, cuando ya no estás disponible en cada momento, cuando tu energía deja de estar constantemente accesible, la mente del otro empieza a rellenar los espacios. Y lo hace con recuerdos. Antes estaba ahí, antes me escuchaba, antes no me faltaba su atención. Y sin darte cuenta, lo que parecía ordinario empieza a volverse especial en retrospectiva. No porque haya cambiado lo que hiciste, sino porque cambió la forma en que ahora se siente tu ausencia. Y aquí está la parte más importante de esta lección. El recuerdo no se activa por la presencia constante, sino por la falta de ella. Es como una melodía que solo valoras cuando deja de sonar. Pero cuidado. Esto no es una invitación a desaparecer para provocar nostalgia en alguien más. Es una invitación a entender que tu valor no necesita ser repetido constantemente para existir. Porque cuando tú te mantienes en calma, cuando dejas de insistir, cuando eliges no perseguir, no solo das espacio al otro, también le das espacio a tu propia dignidad. Y en ese equilibrio, la memoria del otro cambia. Pero lo más importante es que tú también cambias. Dejas de ser alguien que persigue y empiezas a ser alguien que permanece en la mente incluso en su ausencia. Lección 6. El respeto nace cuando dejas de suplicar.
Hay una verdad que los estoicos comprendían con una claridad casi incómoda. El respeto no se exige, se refleja. Y cuando insistes demasiado, cuando persigues respuestas, cuando buscas atención de forma constante, sin darte cuenta empiezas a enseñar cómo deben tratarte, no con palabras, sino con tu comportamiento. Porque cada mensaje enviado sin respuesta, cada intento repetido de conexión, cada esfuerzo por mantener algo vivo que ya no fluye, envía un mensaje silencioso sobre cómo te valoras a ti mismo. Y la otra persona, consciente o no, lo percibe. No como una falta de amor, sino como una falta de límite. Pero en el momento en que dejas de insistir, algo sutil cambia. Ya no estás persiguiendo, ya no estás explicando de más, ya no estás intentando convencer a nadie de quedarse. Simplemente te detienes. Y ese acto, aunque parece pequeño, tiene un peso enorme en la percepción del otro, porque de repente ya no te estás ofreciendo sin medida. Y cuando algo deja de estar siempre disponible, comienza a ser evaluado de otra forma. Los estoicos no hablaban de orgullo vacío, hablaban de dignidad interna, de esa firmeza tranquila que no depende de la aprobación externa para sostenerse. Y esa dignidad se siente, se nota en tu silencio, se percibe en tu ausencia, se respira en la forma en que ya no persigues lo que no responde. Y sin darte cuenta, la dinámica cambia. La otra persona empieza a verte no como alguien que siempre estará ahí sin importar nada, sino como alguien que sabe cuándo retirarse. Y ese cambio es profundo, porque el respeto muchas veces no nace del acercamiento, sino del límite. Pero aquí está la parte más importante. No estás dejando de insistir para que te respeten. Estás dejando de insistir porque tú te estás empezando a respetar primero. Y cuando eso ocurre, todo lo demás se reorganiza solo. Las relaciones, las dinámicas, las percepciones. Porque nadie puede ignorar por mucho tiempo a alguien que ha aprendido a no rogar por presencia. Y en ese silencio firme, nace una nueva forma de poder. Lección 7. La necesidad apaga lo que el deseo enciende. Hay una diferencia invisible pero poderosa que los estoicos entendían muy bien. El deseo atrae, pero la necesidad repele. Cuando deseas algo desde la calma, desde la elección, desde la libertad, tu energía es ligera, natural, incluso magnética. Pero cuando necesitas, cuando dependes, cuando insistes desde el miedo a perder, esa misma energía se vuelve pesada, tensa y fácilmente perceptible por los demás. Y aunque la otra persona no pueda explicarlo con palabras, lo siente. Lo siente en la forma en que hablas. Lo siente en la forma en que buscas respuestas. Lo siente en la forma en que no puedes soltar. Los estoicos no negaban las emociones, pero enseñaban a no ser esclavos de ellas. Porque cuando tu bienestar depende completamente de una sola persona, sin darte cuenta le entregas todo el poder emocional. Y ese poder cambia la dinámica de cualquier relación. Pero cuando dejas de insistir, algo profundo se reorganiza dentro de ti. Ya no estás actuando desde la urgencia. Ya no estás intentando asegurar un lugar en la vida de alguien. Ya no estás corriendo detrás de una respuesta que no llega. Empiezas a moverte desde otro lugar. Uno más estable, más tranquilo, más seguro. Y esa transformación se nota, porque la necesidad tiene prisa, pero el deseo verdadero tiene paz. Cuando te vuelves menos reactivo, menos disponible por ansiedad, menos dependiente de la atención externa, la percepción del otro empieza a cambiar sin que tú digas nada. Ya no te ven como alguien que persigue, te ven como alguien que elige. Y esa diferencia es crucial, porque lo que se elige se valora más que lo que se ruega. Pero la lección estoica aquí no es jugar a desear menos para que te busquen más. La verdadera lección es más profunda. Cuando dejas de necesitar validación externa, empiezas a recuperar tu estabilidad interna. Y desde esa estabilidad, tus decisiones dejan de estar contaminadas por el miedo. Y cuando el miedo desaparece, lo que queda es claridad. Y en esa claridad tú decides si te quedas o te vas sin perderte en el proceso. Lección 8. El silencio revela la verdad. Cuando todo está activo, cuando estás insistiendo, hablando, explicando, intentando mantener la conexión viva, es difícil ver la realidad con claridad. Porque el ruido emocional llena todos los espacios.
Pero cuando dejas de insistir, cuando eliges el silencio, cuando te retiras sin drama ni persecución, algo inesperado ocurre. La verdad empieza a mostrarse sola. Los estoicos valoraban el silencio no como ausencia, sino como claridad, porque el silencio no crea confusión, la elimina. Y en las relaciones humanas, el silencio tiene un efecto muy poderoso. Revela lo que realmente existe cuando tú dejas de empujar. Si había interés genuino, el silencio no lo destruye. Si había conexión real, el silencio no la borra. Si había respeto, el silencio no lo debilita. Pero si todo dependía de tu insistencia, entonces el silencio lo deja en evidencia. Y eso puede doler, pero también libera, porque deja de haber dudas. Ya no te preguntas si estás haciendo suficiente. Ya no te preguntas si deberías esforzarte más. Ya no te preguntas si el problema eres tú. El silencio responde sin palabras. Y la mente de la otra persona también empieza a reaccionar de formas inesperadas. Algunos sienten curiosidad, otros sienten distancia, otros sienten tu ausencia más de lo que imaginaban. Pero todos, de alguna forma, ven algo que antes no podían ver. La dinámica real sin tu esfuerzo constante sosteniéndola. Y aquí está la enseñanza estoica más profunda de esta lección. No necesitas forzar claridad. Solo necesitas dejar de interferir en lo que ya es. Porque muchas veces no estás confundido por la situación. Estás confundido por tu insistencia en no dejarla mostrarse como es. Cuando dejas de insistir, la ilusión se cae. Y lo que queda es la verdad. Y aunque la verdad no siempre sea lo que esperas, siempre es lo que necesitas para avanzar con paz. Porque es mejor una verdad clara que una esperanza sostenida por tu propio esfuerzo constante. Lección 9. El valor se siente cuando ya no se entrega gratis. Hay algo que los estoicos entendían con una precisión casi quirúrgica. El valor no se demuestra con palabras, se percibe a través de la escasez, la calma y la firmeza interior. Cuando estás siempre disponible, siempre insistiendo, siempre intentando mantener la conexión viva sin pausa. Sin quererlo envías un mensaje silencioso. Puedo estar aquí sin límites, sin condiciones, sin reciprocidad. Y aunque el amor o el cariño puedan estar presentes, la percepción del valor comienza a diluirse. No porque tú valgas menos, sino porque nunca hay distancia para que ese valor sea realmente sentido. Pero cuando dejas de insistir, cuando das un paso atrás sin resentimiento, sin manipulación, sin drama, algo cambia profundamente en la dinámica. De repente tu atención ya no está garantizada. Tu presencia ya no es automática. Tu energía ya no está siempre accesible. Y es en ese cambio donde la mente del otro empieza a recalibrar tu valor. Los estoicos hablaban de la importancia de no depender de la validación externa, porque lo que es valioso no necesita perseguir reconocimiento constante. Y esa filosofía se refleja aquí de forma muy clara. Cuando dejas de ofrecerte sin medida, empiezas a ser percibido de otra manera, no como alguien que persigue, sino como alguien que decide. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo que se puede perder se valora más que lo que siempre está asegurado. Pero esta lección no trata de volverte distante para que te extrañen. Trata de recuperar el equilibrio entre dar y recibir. Trata de recordar que tu atención, tu tiempo y tu energía no son infinitos recursos que debas entregar sin conciencia. Y cuando empiezas a actuar desde ese entendimiento, ya no te mueves desde la necesidad de ser visto, sino desde la elección de estar presente. Y esa presencia consciente tiene un peso completamente distinto. Porque ya no es una entrega automática, es una decisión. Y todo lo que es una decisión tiene valor. Pero lo más importante es esto. El momento en que dejas de insistir, no solo cambia cómo te ven los demás, también cambia cómo te ves a ti mismo. Y en ese cambio interior comienza tu verdadera transformación. Lección 10. El poder real es volver a ti. Al final de todo este viaje, después del silencio, después de la ausencia, después de la confusión y el cambio de percepción, llega la lección más importante de todas, la que los estoicos consideraban el verdadero centro de la sabiduría. No puedes controlar a los demás, pero siempre puedes regresar a ti. Porque cuando dejas de insistir, cuando sueltas la necesidad de perseguir, cuando ya no buscas respuestas en alguien más, ocurre algo profundo.
Dejas de vivir hacia afuera y comienzas a vivir hacia adentro, y ese cambio lo transforma todo. Ya no estás pendiente de cada señal externa. Ya no estás midiendo tu valor en la atención que recibes. Ya no estás esperando una respuesta para sentirte en paz. Empiezas a recuperar algo que nunca debiste perder, tu centro. Los estoicos no enseñaban a desconectarse del mundo, sino a no ser esclavos de él. Y eso significa aprender a estar en paz, incluso cuando las cosas no salen como esperas, incluso cuando alguien no responde, incluso cuando alguien se aleja, incluso cuando no tienes todas las respuestas que quieres. Porque la verdadera fortaleza no está en controlar lo externo, sino en mantenerte firme por dentro. Y cuando dejas de insistir, no solo cambias la dinámica con los demás, cambias la relación contigo mismo. Empiezas a respetar tu tiempo, empiezas a proteger tu energía, empiezas a elegir dónde poner tu atención. Y sin darte cuenta te conviertes en alguien diferente. Ya no eres alguien que persigue, eres alguien que camina con dirección propia. Ya no eres alguien que ruega, eres alguien que decide. Ya no eres alguien que se pierde en otros, eres alguien que se encuentra a sí mismo. Y en ese punto, lo que suceda afuera deja de definirte, porque has entendido la verdad más poderosa del estoicismo. No necesitas controlar la mente de nadie, cuando has aprendido a gobernar la tuya. Y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Si este mensaje te ayudó a respirar un poco más en paz hoy, dale like, suscríbete y únete a este círculo de sabiduría. Aquí no aprendemos a perseguir, aprendemos a vivir con más calma, más claridad y más dignidad. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué lección estoica resonó más contigo en este video?